Ya lo decía Leonardo da Vinci, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Pues bien, como ingenieros nuestro trabajo es precisamente ese, canalizar esa fuerza. Bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a explorar cómo la ingeniería hidráulica es capaz de transformar un recurso tan vital como el agua en desarrollo y progreso. Veremos los retos, tanto los de antes como los de ahora, desde aquellos primeros intentos por controlar inundaciones hasta la gestión sostenible que sin duda va a definir nuestro futuro. Porque al final, este conocimiento es la base de la ingeniería civil. Arranquemos con esta pregunta, que es, en el fondo, la que define toda nuestra disciplina. Y ojo, porque no es solo una cuestión técnica, nos obliga a pensar en nuestra responsabilidad como ingenieros, porque no nos dedicamos solo a diseñar estructuras, ¿verdad? Lo que hacemos es modelar el entorno, gestionar el recurso más básico para la vida, y por tanto, contribuimos a definir cómo será la sociedad del futuro. A lo largo de los próximos minutos vamos a ir desgranando los conceptos que necesitamos para responder a este gran interrogante. Para que todo esto quede claro, vamos a seguir un orden lógico. Este es nuestro plan de vuelo. Empezaremos por los fundamentos, lo básico. Luego abriremos el foco para ver el panorama global del recurso hídrico. A partir de ahí, nos meteremos de lleno en los problemas del agua y en cómo la usamos. Y ya en la recta final veremos las soluciones que aportamos, las obras hidráulicas, para terminar con el gran desafío que tenemos por delante, la gestión sostenible. Venga, pues empecemos por la base. Lo primero es lo primero. Antes de meternos en faena, es fundamental que tengamos clara la diferencia entre dos disciplinas que son la base de todo nuestro estudio. Entender qué hace cada una y cómo se relacionan es el primer paso para poder abordar cualquier proyecto de recursos hídricos con rigor. Fijaos, esto es clave. La hidrología, para que nos entendamos, es la ciencia que nos cuenta la historia del agua. Nos da los datos, cuánta agua tenemos, cómo se mueve de forma natural, con qué frecuencia vamos a tener una sequía o una gran crecida. Es el qué y el por qué. Y luego está la hidráulica aplicada, que somos nosotros. Nosotros cogemos esa información y la usamos para diseñar las soluciones. Una presa, un canal, una red de saneamiento. Es el cómo. Al final son las dos caras de la misma moneda. En la práctica es imposible separarlas. Y este viaje es fascinante, ¿eh? Pensadlo, pasamos de ser casi artesanos que aprendían a base de prueba y error durante siglos a convertirnos en una ciencia súper sofisticada. La llegada de los ordenadores, claro, lo cambió todo. De repente podíamos resolver las ecuaciones de la mecánica de fluidos y modelar cosas con una precisión que antes era impensable. Pero el gran reto, el de ahora, no es solo técnico, es un cambio de mentalidad. Tenemos que integrar la variable ambiental en todo, dejar de pensar que dominamos la naturaleza y empezar a vernos como gestores de un ecosistema. Muy bien, ya tenemos la base histórica, ahora vamos a hacer zoom hacia afuera. Vamos a ampliar la perspectiva para entender de qué recurso estamos hablando, cómo se distribuye y cuál es su magnitud a escala planetaria, porque es fundamental para comprender los desafíos que tenemos hoy. Un 32%. Ojo a este dato. A primera vista, tener casi un tercio del agua renovable del mundo suena increíble, ¿verdad? Pero esto es una enorme oportunidad y a la vez una responsabilidad gigante, porque tener mucha agua no significa que todo el mundo tenga acceso a ella. El problema es que está distribuida de forma muy irregular, no siempre llueve cuando se necesita y a eso súmale la contaminación. Ahí es donde entramos nosotros, los ingenieros, para convertir esa riqueza natural en desarrollo real para todos. Entender qué es la renovabilidad es básico para nuestro trabajo. Pensemos en el agua como si fuera una cuenta bancaria. La lluvia y la nieve son los ingresos. El agua que consumimos son los gastos. Pues bien, nuestra tarea como ingenieros es diseñar sistemas que no gasten más de lo que ingresa. Porque si superamos esa tasa de renovación, empezamos a tirar del capital, de las reservas, y eso es sencillamente insostenible. Por eso la sostenibilidad no es un extra, es un principio de diseño fundamental. Bien, ya sabemos cuánta agua hay y que por suerte se renueva. Ahora viene el problema, el gran problema, de hecho. La brecha que existe y que cada vez es más grande entre la cantidad de agua que hay y la que necesitamos. Y de ese desequilibrio surgen un montón de problemas que nos exigen soluciones de ingeniería cada vez más ingeniosas. Mucho ojo con esta definición de estrés hídrico, porque la clave está en que tiene dos caras. No se trata solo de un problema de cantidad, de que no llueva. Cada vez más es un problema de calidad. Piensa que puedes tener un río con un caudal enorme pasando al lado de tu ciudad, pero si el agua está tan contaminada que no la puedes usar ni para beber, ni para regar, ni para la industria, a efectos prácticos es como si no tuvieras ese río. Por eso la ingeniería hidráulica ya no puede ir sola, tiene que ir de la mano de la ingeniería ambiental.
Y aquí es donde vemos la gran paradoja. La región con más agua del mundo tiene serios problemas de escasez. ¿Cómo se come eso? Bueno, pues la respuesta está en varias cosas. En la mala distribución, en que no hay suficientes infraestructuras para guardar y repartir el agua, y en que hay zonas muy pobladas que presionan mucho los recursos. Un ejemplo claro son los países con costas desérticas y sierras muy húmedas. Nuestro gran reto como ingenieros en la región es, precisamente, construir los puentes, o mejor dicho, los canales y embalses, para que la disponibilidad se convierta en acceso real para todos. Vale, ¿y en qué gastamos toda esa agua? Vamos a analizarlo porque entender bien los distintos tipos de demanda es el primer paso, el prerequisito indispensable para poder planificar y diseñar cualquier infraestructura. Esto nos marca las prioridades. Si hay un gran dragón de agua en el planeta, ese es, sin duda, el sector agrícola. Se lleva la mayor parte del pastel con diferencia. Y aquí nuestro papel es vital. Se trata de garantizar que haya comida para todo el mundo, pero usando la menor cantidad de agua posible. Por eso tenemos que diseñar sistemas de riego cada vez más eficientes, como estos que vemos. Pasar de los métodos de toda la vida de inundar el campo a sistemas inteligentes como el goteo es una de las mayores contribuciones que podemos hacer a la gestión sostenible del agua. ¿Y qué pasa cuando no hay agua para todos? Pues que hay que decidir. Y decidir es muy difícil. Esta tabla es un ejemplo real de cómo se establecen las prioridades en una emergencia. Lo primero, siempre, el consumo humano. Beber y el saneamiento, es lógico. Después, la agricultura, para producir alimentos. Y así vamos bajando. Lo que llama la atención, y es un poco preocupante, es ver dónde suele quedar el uso ambiental, el famoso caudal ecológico, a menudo al final de la lista. Ahí está el verdadero rompecabezas para un ingeniero, equilibrar las necesidades urgentes de la gente con la salud a largo plazo de los ríos. Muy bien, pues llegamos al corazón del asunto, a lo nuestro, a cómo los ingenieros cogemos toda esa teoría, todos esos datos y los convertimos en hormigón, en acero, en obras que controlan y utilizan el agua para el beneficio de todos. Aquí es donde la ingeniería se hace tangible. Pensemos en un gran proyecto hidráulico como si fuera un mecano gigante. Cada una de estas piezas es un mundo en sí misma y tiene una función específica. Tienes las presas, que son el gran almacén de agua. Los vertederos, que actúan como la válvula de seguridad para cuando viene mucha agua. Luego están los canales y túneles, que son como las autopistas del agua. Y las turbinas, que son el motor. El truco, la magia de la ingeniería, está en hacer que todas estas piezas encajen y trabajen juntas a la perfección. Esto es, básicamente, convertir la altura del agua en luz para nuestras casas. Parece magia, ¿verdad? Pero es pura física aplicada. El agua está arriba en el embalse, quieta, con un montón de energía potencial, digamos, guardada. La hacemos caer por una tubería para que coja muchísima velocidad. Esa velocidad mueve una turbina. Imaginaos un molino de viento gigante, pero movido por agua. La turbina hace girar un generador. Y listo, electricidad. Nuestro trabajo como ingenieros es que en cada uno de estos pasos se pierda la menor cantidad de energía posible. Es un reto de optimización brutal. Y para terminar, vamos a reflexionar un poco sobre el futuro. Sobre cómo está cambiando nuestra profesión en este siglo XXI. Porque ser ingeniero hidráulico hoy ya no es lo que era hace 50 años. Ya no basta con ser un crack técnicamente. Se nos pide algo más. Y esta idea lo cambia todo. Nuestro papel ya no es solo el de construir. Ahora somos una especie de directores de orquesta de un sistema increíblemente complejo. Tenemos que equilibrar lo que necesita la sociedad con la salud del planeta. Y eso significa que ya no trabajamos solos en nuestro despacho. Tenemos que hablar con biólogos, con sociólogos, con economistas, para entender el panorama completo. La sostenibilidad ya no es una casilla que marcas al final del proyecto, no, es el punto de partida de todo. Venga, vamos a un caso práctico, para que penséis. Imaginaos esta situación, que es un clásico, sequía. Por un lado, una zona agrícola que necesita agua para producir alimentos. Por otro, una ciudad que no para de crecer y demanda cada vez más. Y el agua es la que es y es poca. Si fueseis el ingeniero jefe, ¿qué haríais? ¿Qué criterios usaríais? Porque aquí no vale solo con repartir. ¿Qué datos técnicos necesitáis? ¿Con quién tenéis que hablar para que la decisión sea justa? ¿Y qué soluciones de ingeniería se os ocurren para que esto no vuelva a pasar? Porque la clave no es solo sobrevivir a esta sequía, es prepararse para la que vendrá. Y terminamos con esta, que es la pregunta del millón para un ingeniero civil hoy en día. Te proponen construir una gran presa. Eso significa energía limpia, desarrollo, progreso, pero justo en una zona con una biodiversidad única y con comunidades indígenas que llevan ahí siglos. ¿Qué pesa más? Este es el gran dilema ético de nuestra profesión. La respuesta no es fácil. Ya no se trata solo de calcular el hormigón. Hay que analizar el impacto ambiental, el social. ¿Se puede mitigar el daño? ¿Hay otras alternativas?
Saber responder a estas preguntas, con rigor técnico pero también con sensibilidad social, es lo que os va a diferenciar como la nueva generación de ingenieros.